Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la primera clase de inspección visual, nivel 1 y 2 del Instituto Chileno de Soldadura. Antes de empezar, me presento. Soy Carlos Oliva Menilo, inspector de ensayos instructivos desde 1997. Ya llevamos una mochilita de 25 años de experiencia. Desde 2010 me desempeño como director de capacitación en el Instituto Chileno de Soldadura, INCHISOL. De profesión, ingeniero civil industrial, con un MBA en Dirección General de Empresas. Además, nivel 3 SNT TC1A en ultrasonido, radiografía, electromagnéticos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, inspección visual y pérdida de flujo magnético. También inspector de soldadura certificado AWS-CWI y educador de soldadura certificado AWS-CWE. Esta es mi presentación como profesor. Este curso cumple con algunas normas internacionales y prácticas recomendadas. De entre ellas, ANSI ASNT CP 105-2020, que es una norma americana referente a los temarios para ensayos no destructivos, para los cursos de ensayos no destructivos. También cumple con la práctica recomendada de ASNT, que es la SNT TC1A edición 2020, para las cantidades de horas y números de preguntas que deben tener cada tipo de examen por nivel y método. También cumple con lo establecido en ASME sesión 5, en ASME sesión 8 división 1 y en lo establecido en AWS de 1.1 edición 2020. ¿Qué entidades piden estos entrenamientos formales? Primero, son solicitados que los inspectores tengan nivel 1, 2 o 3 en el método de inspección y están formalmente solicitados, por ejemplo, en el código ASME, en la sesión 1, en la sesión 3, sesión 5, sesión 8 de división 1 y en la sesión 9. Además, están solicitados los mismos requerimientos en la parte estructural para AWS de 1.1 y también está en AWS de 1.5. Otras normas que no son códigos, sino normas, API estándar 650 y API estándar 1104. Ambas normas también piden que los inspectores sean debidamente entrenados y capacitados. Existen varios métodos y procesos de certificación de personal a nivel mundial. Lo que solicita AWS, ASME y API y ASTM en algunos casos es que se certifique internamente por el empleador según la práctica recomendada SNT TC1A. ¿Qué vamos a ver en este curso? ¿Qué es lo que es el entrenamiento, la calificación y la certificación? ¿Qué es lo que es una indicación? ¿Qué es lo que es el proceso de limpieza? ¿Cómo son los ojos, la visión humana? ¿Cómo se hacen las mediciones?
vamos a ver qué es lo que es una visión remota, un boroscopio, un fibroscopio y un videoscopio. Vamos a ver propiedades de los metales. Cómo se producen los metales. Vamos a ver algo de corrosión, algo de soldadura, cómo se detectan discontinuidades y al final un cuestionario para ver qué hemos aprendido. Esto se verá en por lo menos 4 clases. Primera parte, el entrenamiento. ¿Cuál es el propósito del entrenamiento? Primero, explicar al alumno cuáles son las diferentes calificaciones y certificaciones que se requieren. Como vimos, hay más de una norma que lo pide y hay distintos procesos de calificación, certificación y entrenamiento. Además de diseminar conocimiento técnico sobre las funciones de los ensayos no destructivos que tienen que ver con la inspección visual. VT significa Visual Testing, son las iniciales en inglés para el método de inspección visual o ensayo visual. También discutir por qué existe la necesidad del entrenamiento. Conocer qué tipo de compañías solicitan entrenamiento certificado. Entre paréntesis, también qué áreas productivas o qué normas, códigos. También conocer las más recientes especificaciones o normas sobre ensayo no destructivo que se usan actualmente. Y por último, conocer los fundamentos básicos de la inspección visual. Aquí está la parte del entrenamiento. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. ASNT establece algunos métodos de ensayo no destructivos, en la cual tiene especificado en su práctica recomendada SNT TC1A edición 2020 con sus iniciales. Actualmente hay 16 métodos. Aquí están los principales. El AET, que es la emisión acústica. El ET, que es el electromagnetismo o electromagnético. Antiguamente se conocía como corrientes eddy. Hoy en día la corriente eddy pasó a ser una técnica más del electromagnético. Están los ensayos de fuga, leak test. Están los líquidos penetrantes, penetrant test, que es el PT. El MT, que son las partículas magnéticas. El NRT, que es la radiografía neutrónica. RT, que es radiografía. El IRT, que es el térmico infrarrojo o termografía infrarroja. El ultrasonido, que es el UT. El análisis de vibraciones, el VA. El visual, VT, el MFL, que es la pérdida de flujo magnético o Magnetic Flux Leakage. LM, que es el método láser. Y hay algunos métodos que no salen acá, que son más nuevos, como por ejemplo el georadar, que son ondas de radar, se ocupa mucho para encontrar objetos bajo la tierra, en arqueología sobre todo, pero es un ensayo no destructivo. Están las microondas, están también las ondas guiadas, que son métodos nuevos que se ocupan hoy en día. Entre otros, esos son los que salen en la normativa. ¿Qué son los ensayos no destructivos? Son métodos de inspección que se emplean para la detección y
evaluación de discontinuidades superficiales y subsuperficiales en los materiales, sin tener que destruirlos, sin alterar o afectar su utilidad. También sirven para detectar internamente. Ojo, va a depender del método. Son un campo de la ingeniería en que se aplican en la fabricación y o construcción y también en el servicio de los componentes, en ensambles, equipos, instalaciones, donde se intervienen con varias actividades. Ejemplo, en la construcción o la fabricación se ve la calidad de las planchas de acero, que no tengan problemas internos antes de cortarla. Después se soldan las piezas y se pueden hacer inspecciones visuales, inspecciones de líquidos penetrantes, radiografías, ultrasonidos a la soldadura. Después se puede hacer una inspección en el montaje, en el ensamblaje en terreno. Después que esté funcionando un buen tiempo esa pieza, también se pueden hacer mantenciones periódicas donde se hacen inspecciones buscando, por ejemplo, grietas por fadiga de materiales antes de que fallen y haya problemas mayores, fallas catastróficas. ¿Cómo se clasifican los ensayos o los métodos? Tenemos técnica de inspección superficial, en la cual la inspección superficial arroja solamente discontinuidades abiertas a la superficie. Dentro de esos métodos, ¿cuáles son? Tenemos el visual, los líquidos penetrantes y la partícula magnética con las corrientes Eddy o electromagnéticos. Además, hay otros métodos que solo detectan cosas cercanas a la superficie, pero que no necesariamente deben estar abiertas a la superficie, que serían las partículas y las corrientes Eddy. Las cuatro sirven para superficie, pero subsuperficie solo partículas y corriente Eddy. Los líquidos penetrantes es un método no destructivo para localizar discontinuidades superficiales que se basa en el principio de la capilaridad o la acción capilar. O sea, una discontinuidad abierta a la superficie que lo que hace es amplificar, por ejemplo, una grieta que a simple vista yo no la puedo ver. Pero al final de cuentas, el ensayo de los líquidos penetrantes lo que hace al amplificar es hacer que yo pueda ver. Y en resumidas cuentas es una inspección visual al final, porque la evaluación todavía se hace con los ojos del ser humano. ¿Cómo funciona este método? Se aplica primero una buena limpieza a la pieza. Se aplica un líquido que por acción capilar se introduce espontáneamente en la abertura de la grieta, bajo condiciones controladas de temperatura. Funciona el método. Se deja un tiempo que se llama tiempo de penetración. Después se vuelve a limpiar la pieza para retirar el exceso de líquido de la superficie. Pero el líquido que está adentro de la grieta o de la abertura o de la discontinuidad queda retenido adentro de ella. Luego enseguida se aplica un líquido blanco que se parece a un talco.
que la función es retirar de la discontinuidad el líquido rojo que ahí se introdujo. El líquido blanco se llama revelador. La misión del revelador, la primera es retirar el líquido de la abertura y la segunda es hacer un contraste entre el blanco de fondo y el color rojo que manchará la pieza por una discontinuidad. Acá tenemos unos ejemplos de kits que venden comerciales de líquidos penetrantes. Pueden ser en spray, pueden ser en a granel. Existen líquidos visibles. Algunos son removibles con solvente, otros se pueden remover con aguas y otros incluso son fluorescentes, en la cual se necesita tener obligatoriamente una luz negra para poder visualizarlos y un lugar oscuro. Técnicas volumétricas se emplean para verificar la sanidad interna del material. En este caso, el ultrasonido, la radiografía, pueden ver internamente piezas de grandes espesores, de grandes volúmenes. El ultrasonido, por ejemplo, se ocupa mucho para piezas fundidas, forjadas, ejes de longitudes superiores incluso a los 5 metros. Lo ocupan para ver muchos materiales como planchones, rieles de tren, ejes forjados, piezas fundidas, etc. De entre los métodos, no existe un método que sea mejor que el otro. Cada uno tiene sus limitaciones, sus pros y sus contras. Pero tienen, por ejemplo, siempre digo esto, son complementarios entre sí. Un método por sí solo no detecta todas las discontinuidades que podrían tener. Ejemplo, las partículas magnéticas detectan en la superficie y en la subsuperficie, o sea, entre 3 y hasta 5 milímetros en algunos casos de profundidad logran detectar con muy buena resolución. Son equipos baratos, fácil de utilizar. Pero solo funcionan en materiales ferromagnéticos, o sea, materiales que pega el imán, lo cual se me hace casi imposible realizar la inspección en un material de bronce, de cobre, de aluminio, un polímero o incluso en un acero inoxidable austenítico de la serie 300. El ultrasonido, por otro lado, es casi ciego en la superficie, porque la onda ahí todavía se está formando. Él no ve la superficie. Generalmente el ultrasonido tiene un buen punto focal de 5 milímetros en adelante. Y ahí las ve muy bien. Y detecta todo lo que haya de 5 milímetros hacia adentro. Entonces podemos decir que la partícula magnética con el ultrasonido son complementarios. Lo que no ve uno, lo ve el otro. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo tengo una pieza de aluminio? El ultrasonido no hay problema. Se calibra como aluminio y él va a ver perfectamente. Pero las partículas magnéticas no funcionan en el aluminio. Ahí yo tengo dos opciones.
Ocupar otro método superficial como los líquidos penetrantes, que sí funcionan en cualquier material que no sea poroso, pero solo me va a detectar lo que esté abierto a la superficie. Lo que esté subsuperficial no lo va a ver. Entonces, en ese caso, lo ideal es utilizar corrientes eddy, que son superficiales, pero en algunos casos llegan a 10 milímetros de profundidad, en complemento con ultrasonido. Va a depender del tipo de pieza, del tipo de material, de la forma y de la normativa. Pero siempre hay un complementario. Aquí, por ejemplo, siempre parejas clásicas, líquido penetrante, corriente eddy, ultrasonido versus radiografía, etc. Ahí hay un ejemplo de inspección de ultrasonido, pero no es la típica inspección que uno ve. Esta es como un estanque de inmersión. Son inspecciones de prácticamente para hacer en laboratorio, piezas de avión, piezas de automóviles, que requieren un grado de automatización y precisión. Dentro de lo que es la capacitación, calificación y certificación del personal, existen varias normativas, como hablaba. Una de ellas, que es la que está basada en este curso, es la SNT TC1A, en la cual establece 3 niveles de inspector. El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y además hay un nivel 0 que muchos cursos dicen, que es el nivel de aprendiz, en el cual todavía no eres inspector. Entonces no se puede considerar un nivel de inspector cuando todavía no eres inspector. Entonces, hablamos de un aprendiz, que es la persona que está en proceso de entrenamiento, en proceso de práctica. Una vez que ya cumple los requerimientos del entrenamiento, pasa a ser nivel 1 o nivel 2 o nivel 3, según su nivel de estudio y los cursos que tenga, su experiencia, etc. ¿Qué hace cada nivel? Durante la inspección visual, vamos a hablar para este curso, el nivel 1, él puede calibrar equipos de inspección. Puede realizar la inspección conforme a un procedimiento. En algunos casos, si existe un procedimiento específico y él tiene el entrenamiento para ese procedimiento, incluso puede dar la evaluación o el cumplimiento, cumple o no cumple, solo para casos específicos y que esté en común acuerdo el mandante, o sea, el cliente, con la empresa que es su empleador. El nivel 2, por otra parte, puede hacer lo mismo que el nivel 1, pero a diferencia, él es autónomo. Él puede, sin tener procedimientos específicos, él puede dar cumplimiento, pasa, no pasa, cumple, no cumple, según su procedimiento de inspección general. El nivel 3 puede hacer lo mismo que el nivel 1 y el nivel 2. Pero además, el nivel 3 puede dictar cursos de capacitación. Puede tomar exámenes de capacitación, exámenes de certificación, puede firmar las calificaciones, firmar las prácticas escritas, firmar
los procedimientos de inspección general y los específicos. Además, él puede dictar clases, desarrollar nuevos métodos y también puede calificar a inspectores nivel 1, 2 e incluso a otro nivel 3. Ojo, siempre el nivel 3 que va a calificar o firmar papeles o procedimientos, etc., debe ser para su método de inspección en la cual él es nivel 3. O sea, un nivel 3 de líquidos penetrantes no puede firmar un procedimiento de inspección visual. Tampoco puede calificar a un inspector de inspección visual. Cada método tiene sus niveles y solo se pueden firmar papeles del mismo método. O sea, el de inspección visual, nivel 3, puede hacer entrenamientos de visual, calificar niveles 1, 2 y 3 en visual, firmar los procedimientos de inspección visual. El único documento que puede firmarlo cualquier nivel 3 de distintos métodos es la práctica escrita, que es un procedimiento interno de la empresa en la cual se establece de cómo la empresa califica al inspector. Ese lo puede hacer en cualquier método. Los ensayos también se conocen como NDI, o sea, inspección no destructiva, el NDT como prueba no destructiva o ensayo no destructivo, y el NDE, que es la evaluación no destructiva, en la cual semánticamente varían un poquito una de otra. Pero de estas tres maneras se conocen. Eso con las iniciales en inglés, porque está el END o END, que es el ensayo no destructivo, traducido al español. Está el PND, que es la evaluación no destructiva. O sea, prueba no destructiva, PND. Y los END, que son los ensayos no destructivos. Uno no se imagina qué tan presentes en la vida están los ensayos no destructivos. Prácticamente cualquier producto que llega a nuestras manos, de una o de otra manera recibió un ensayo no destructivo. De hecho, el 100%. La inspección visual se aplica prácticamente a todas las cosas fabricadas. Por ejemplo, si yo tengo una botella de gaseosa, de esas que son desechables, de medio litro, esa botella, cuando se fabricó, se midió, por ejemplo, el espesor del plástico con ultrasonido o con corriente electromagnética para ver si no está muy delgado o muy grueso. Si está muy delgado se puede romper. Si está muy grueso, la fábrica está perdiendo dinero con materia prima. También se hace una prueba de hermeticidad. Una botella que filtra el contenido no me sirve. Una prueba de fuga. También se hace una inspección visual. Puede que tenga el espesor que corresponda, que no tenga fuga, pero la botella está deforme, no queda parada, no me sirve. Inspección visual dimensional. Después
le aplican el líquido, le ponen la tapa, tampoco puede fugarse. Y fíjense, ya llevamos 3, 4 ensayos en un simple ejemplo de la botella. Y si vemos que después va el envase, o sea, disculpe, el rótulo, el sello de la botella, que también lo mismo, no puede ser ni muy delgado ni muy grueso, no puede tener rupturas, todo inspecciones visuales. Un simple ejemplo. ¿Para qué le digo un vehículo, un automóvil? Prácticamente cada componente del vehículo recibió una prueba constructiva, o una o más. Porque, como le digo, la inspección visual va al 100% de todas las cosas en las fabricaciones. Siempre se hace una inspección visual, de todo. Y después se aplican los demás métodos, pero la visual siempre. Si uno va a los códigos de fabricación de piezas soldadas, estanques, vigas, calderas, etc., el único ensayo que se requiere mandatoriamente, que se hace al 100% de la soldadura y de las piezas, es la inspección visual. Todos los demás ensayos quedan a criterio del ingeniero del proyecto. Con los ensayos de las soldaduras, por ejemplo, a una caldera, lo que se hace es disminuir la posibilidad de que hayan fallas, que una soldadura se quiebre porque está más soldada, o que el estanque explote porque está más soldado en la falta de fusión, que explote porque no se hizo mantención y hubo una grieta de fatiga por servicio, o una corrosión que disminuyó el espesor del manto de la caldera, etc. Con los ensayos constructivos se puede determinar cómo está la vida útil del equipo, si corre peligro de explosión, de derrumbe, desarme, etc., sin tener que sacar muestras del producto. Es no destructivo. ¿Dónde se utilizan mucho? Como ya hemos hablado, en la parte del transporte, en la parte aeroespacial, en la parte militar, ocupa muchísimo. La parte de los aviones, cada cierto tiempo, cierta cantidad de horas de vuelo, lo inspeccionan entero. La parte militar lo mismo. En eso ya lo había visto cuáles son las entidades que lo piden. El primer gran problema que existió en la cual se reunieron los capos del mundo fue una explosión de una fábrica que hubo en la cual una caldera explotó en 1905 y de esa fábrica de zapatos murieron 58 personas inmediatamente y 117 gravemente heridos. Eso explotó, voló el edificio y además destruyó varias casas y edificios al vecindario. Eso se podía haber evitado con una simple inspección de partículas magnéticas o líquidos penetrantes a la soldadura que tenía una grieta. Ahí está como quedó el edificio, la sala de caldera. Ahí está una foto más cercana del interior, la caldera que explotó. También existen muchos otros casos de calderas que han explotado porque no le han hecho sus mantenciones y con ensayos no destructivos se podría haber evitado muchas muertes y destrucciones. ¿Qué entidades piden, por ejemplo? Fábrica de aviones,
la Boeing, McDonnell Douglas. Existen también normas específicas americanas de la fabricación de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que hablan de todos esos requerimientos. Y existen unos documentos también, que son los códigos, que hemos hablado bastante. Códigos, normas, estándares, prácticas recomendadas. Un código siempre tiene requerimientos de diseño, de fabricación, etc. Pero más que todo el código tiene un carácter legal. El código AWS para soldadura estructural en acero. El código ASME que para estanques y recipientes a presión. ¿Existe el código API? No, API es una norma, es un estándar. Los códigos son AWS D1.1, D1.5, D1.2, etcétera, etcétera. La serie D1 son códigos. La serie D14 no son códigos, son estándares. ¿Cuál es la diferencia del estándar con el código? El código tiene un carácter legal. De hecho, si tú abres el AWS D1.1, no dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Dice cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Como si fuera una ley. De hecho, es una ley, pero no en Chile. Es de carácter obligatorio y mandatorio en Estados Unidos de Norteamérica, donde allá no es necesario que el contrato entre el fabricante y el cliente diga que la viga del edificio se debe construir por AWS de 1.1. Los fabricantes ya lo saben que deben cumplir en su totalidad. Y si no lo cumplen, tiene un carácter legal contra los responsables de no utilizar el código, ya sea el dueño, el capataz, el soldador, el que sea. En el caso del código ASME, lo mismo. Todos los estanques a presión en Estados Unidos se construyen bajo código ASME. Están otros códigos que también existen, sí, que también son de ASME, que son los ASME B31. Son códigos de piping, de cañerías. Como ejemplo está el B31.1 de altísima presión. El B31.3 que son piping de proceso, que son de mediana presión. El B31.4 que son pipings, pero que llevan presión atmosférica. Pero todos son códigos, todos son leyes. Un estándar o una norma es una convención entre dos partes y no es obligatorio legalmente de que la empresa fabrique bajo ese estándar. Generalmente existe un contrato comercial entre ambas partes, cliente y cliente maestranza o cliente fábrica, en la cual se establece: usted me va a fabricar este producto, por ejemplo, bajo la norma ASTM tanto, o bajo la norma DVS 2212, y quede estipulado en un contrato. Dentro de las normativas están los ASTM, los ISO, los DVS, etc. Existen también las especificaciones. Las especificaciones pueden ser específicas para un producto en sí, hecha por alguna entidad, o puede ser, por ejemplo, una especificación en el plano de fabricación, una nota que colocó el ingeniero.
es una especificación. Por ejemplo, todas las vigas deben ser pintadas de color rojo, excepto las que tengan longitud mayor a 5 metros deben ser de color verde. Es una especificación. O la especificación te puede decir, perfecto, se hará la evaluación de las discontinuidades según la tabla 8.1 del código AWS de 1.1 edición 2020. Salvo que esta viga se utilice en los pisos del edificio inferiores al piso 10, en la cual este será el criterio. El ingeniero puede endurecer el criterio. ¿Es una especificación? Sí, dada por el ingeniero, sí. O la especificación te puede decir, todas las vigas que tengan empalmes de ala superior de aprovechamiento de plancha, que sean de penetración completa, hecha con bisel, ranura doble, deberán llevar un 5% de inspección ultrasónica con la técnica de Phased Array. Una especificación, sí. Rebuscada, sí. Una práctica recomendada, ¿qué es lo que es? Son documentos escritos emitidos por algunas entidades, como la SNT, que emitió la práctica recomendada SNT-TC1A, o API también, que tiene varias prácticas, en la cual, basada en la experiencia recompilada durante muchos años por estas entidades, ellos te dicen, mira, no te obligo a hacerlo, pero hemos tenido muchos casos de empresas que han realizado de esta manera como te describo y le han salido bien las cosas. Si quieres lo tomas, si quieres lo sigues, si quieres lo haces a tu manera o sigues esto. Nadie te obliga hasta el momento. ¿Quién me obliga? Un código. El código ASME tiene dos palabritas que son muy parecidas. El shall y el should. Una significa podrá y la otra significa debe. Entonces, tanto el código ASME como el código AWS de 1.1 te dicen, los inspectores deben ser entrenados, calificados y certificados de acuerdo a una práctica escrita, que es un procedimiento interno tipo ISO 9000, basada en la práctica recomendada SNT-TC1A. Y lo toman como requerimientos mínimos, no lo pueden endurecer. Entonces el código tiene la capacidad y la potestad legal de transformar una práctica recomendada o incluso una norma o un estándar en mandatorios. Ahí hay algunas fábricas o tipos de normas que me piden uno u otro método. Por ejemplo, en la parte aeroespacial y militar, en algunos casos permiten SNT-TC1A con modificaciones. En la parte militar, sobre todo, piden la 1000 estándar 410. Y en la parte aeroespacial, la NAS 410. Ahora, en la parte industrial general, lo que piden generalmente la ISO 9712 y la SNT-TC1A.
En algunos que otros casos te piden la nueva norma, la ISO 17024, que es la nueva que está saliendo. Los entrenamientos siempre deben ser documentados basados en normativas. En el caso de este curso está basado en los temarios de la norma CP 105, edición 2020, con los exámenes, tipos de exámenes, cantidad de preguntas por nivel, basados en SNT TC1A. La empresa que envía a este alumno a un curso de capacitación o que contrata para que se le realice internamente debe tener copia de los exámenes. Debe tener la pauta de corrección y además una copia del certificado dentro del dossier de cada alumno o de cada inspector. Todo documentado, auditable. Cuando yo hablo de un inspector calificado, a este inspector cumplió un entrenamiento, cumplió un tiempo de práctica acompañando a otro inspector, rindió los exámenes generales, específicos y prácticos de niveles 1 y 2, aprobó los certificados de visión Jaeger 2 y Shiara para el daltonismo, diferenciación de tonos de grises. Está contratado por la empresa, etc. Toda esa información se plasma en una certificación. El proceso se llama calificación y la certificación es un documento tipo, por ejemplo, lo más común, tipo un diploma, que dice certificado de calificación y ahí está escrito el nombre, el método, la fecha del examen, qué notas sacaste en cada examen, cuándo se emite la certificación, cuánto dura, qué fecha expira, etcétera, etcétera, etcétera. Es un testimonio escrito.